Mi novia me abandonó porque quería tener hijos perfectos, y con mis genes, era imposible. Luego de años intentó regresar con un hijo de otro hombre buscando mi perdón porque yo había logrado el éxito financiero, así que le di falsas esperanzas y la humillé. Yo siempre supe que Camila era exigente. No lo digo con despecho, lo digo como quien observa una pieza de cristal bajo una luz blanca, sin adornos. Le gustaban las listas, los cronogramas, los planes de 5 años con metas trimestrales. En los primeros meses me pareció admirable. Yo era el tipo de persona que improvisaba el desayuno con lo que hubiera en la nevera, y ella, la clase de mujer que programaba recordatorios para hidratarse. Nos encontramos a mitad de camino, yo aprendí a planear, y ella, a tolerar el margen de error. O eso creí. La noche en que todo se quebró empezó con algo ridículo, una invitación a cenar con sus papás para hablar del futuro. Camila llevaba un vestido azul marino sin una arruga. Yo, una camisa blanca que había planchado 2 veces por nervios. La mesa estaba puesta con ese cuidado que solo tienen las casas donde todo debe verse como catálogo. Su mamá, Teresa, derramó vino en copas que parecían más caras que mi computador. Su papá, Rodrigo, se acomodó las gafas y me preguntó por mi trabajo como si fuera una entrevista formal. Entonces, ¿estás pensando en emprender o te quedarás en esa consultora?, dijo, sonriendo sin mostrar los dientes. Estoy aprendiendo lo que no enseñan en la universidad. El plan es crear algo propio cuando tenga más colmillo, contesté. Casi pude oír a Teresa anotar mi respuesta en un cuaderno invisible. Camila me rozó la rodilla bajo la mesa, ese gesto de tranquilo, vas bien. Me hizo gracia. En mi cabeza, todo era todavía posible. El tema de los hijos llegó a los postres. Nos alegra que ustedes se estén proyectando, dijo Teresa. Camila nos contó que han hablado de familia. Y bueno, los años pasan. Mamá, atajó Camila, en un tono que pedía paciencia. Rodrigo rió por lo bajo. Tu madre solo dice que no hay que dejarlo para demasiado tarde. La ciencia ayuda, sí, pero... Yo respiré. A mí también me gustaban los planes, pero no la auditoría familiar en vivo. Camila agarró la conversación como quien toma un timón. Yo quiero hijos, tú lo sabes, me dijo, mirándome. Quiero darles lo mejor. Y, hizo una pausa, creo que lo más honesto es hablar de todo, incluso de lo genético. ¿Genético?, pregunté, sin entender. No lo tomes a mal, agregó, rápido. Eres brillante. Pero, volvió a titubear, hicimos esos exámenes en tu clínica por lo de tu historial familiar. Lo de tu papá. Lo de, tú sabes, la enfermedad que lo afectó. Sentí el filo frío del comentario. Mi papá había desarrollado una condición degenerativa a los 50 y tantos. No era una sentencia segura para mí, pero el riesgo existía. Hicimos pruebas, sí. Salieron con un porcentaje que no me quitaba el sueño, pero tampoco lo despejaba por completo. Puse la mano sobre la mesa, abierta. Estoy dispuesto a lo que haga falta, dije. Hay formas de manejar riesgos. Terapias, diagnósticos preimplantacionales, decisiones informadas. No tenemos que jugar a la ruleta. Camila bajó la vista a su copa. Yo quiero hijos perfectos, soltó, despacio, como si eligiera cada sílaba. No quisiera condenarlos a una incertidumbre. No puedo. Con tus genes sería imposible llegar a eso. La palabra imposible quedó suspendida, tóxica. Rodrigo carraspeó. Teresa evitó mirarme, como si así la frase no me hubiera atravesado. Sentí que me encogía por dentro, como si alguien me exprimiera desde el esternón. No contesté. No supe. No tenía una réplica preparada para la idea de que yo, como persona, fuera una falla técnica en su Excel de vida. En el taxi de regreso, Camila intentó matizar. No quise que sonara así, dijo, con una voz más pequeña que de costumbre. Solo, me da miedo. No quiero ver a un hijo un día sin poder sostener una taza. No quiero repetir historias. ¿Hijos perfectos?, repetí. Hijos sanos, corrigió. Con la mejor oportunidad. Esa frase fue torpe, sí. Pero entiéndeme. Miré por la ventana. La ciudad se veía limpia desde arriba, como si nadie la viviera. Recordé a mi papá riéndose con mi primer balón de baloncesto, manos grandes, torpes. Recordé sus dedos vibrando años después, cuando escribir su nombre le tomaba 5 minutos. Recordé pensar, a los 17, que si a mí me pasaba, igual iba a encontrar la manera de vivir completo. Perfecto no había sido una palabra que necesitáramos. ¿Qué quieres que haga?, pregunté. Camila guardó silencio. Luego, con una firmeza que conocía bien. Creo que deberíamos terminar. No hubo escena. Ni gritos, ni acusaciones. Guardé mis cosas de su apartamento una tarde de domingo.
Ella me ofreció cajas, yo rechacé las que olían a su perfume. Cuando salí, me fui con 3 maletas y una frase que me taladraba: con tus genes sería imposible. Los meses siguientes fueron un manual de desorden. La gente cree que uno se hunde en bares o en aplicaciones. Yo me hundí en el trabajo. Entraba al edificio antes que los guardas, me iba cuando ya no había taxis en la calle. Si no estaba frente a la pantalla, no pensaba. Si no pensaba, no sentía. Comía por obligación. Dormía por accidentes. Había días en que la frase de Camila sonaba sin descanso como alarma de incendio. Había otros en que yo mismo la repetía para probarme la coraza por dentro, como quien se acostumbra a un zapato duro hasta que no molesta. Lo que me salvó, paradójicamente, fue el mismo lenguaje de Camila, los planes. Me propuse metas que no tenían nada que ver con gustarle a nadie. Aprendí a decir no. Aprendí a medir las horas que regalaba. Metí la nariz en proyectos que nadie quería porque eran un trancón de problemas. Empecé a ver patrones donde otros veían caos. Y algo cambió. Un cliente grande nos dio la oportunidad de automatizarles un proceso que todos evitaban: cuentas por pagar con proveedores internacionales, con monedas que subían y bajaban como ascensores en mal estado. Me quemé los ojos aprendiendo, pero armé un prototipo que funcionó. Funciona en ese mundo significa les ahorró dinero. El primer mes les ahorró lo suficiente para que el CFO me llamara a su oficina y dijera: ¿qué necesitas para replicar esto? Me escuché respondiendo: un equipo pequeño, discreto, y libertad. Me dieron lo primero a regañadientes y lo segundo con 1000 condiciones. Pero era un inicio. Abrí una sociedad con el nombre menos inspirado del mundo. Registré un dominio. Empecé a contratar gente que sabía más que yo y que no se ofendía cuando yo decía no sé. Nos especializamos en arreglar los problemas que nadie quería tocar por su mezcla de tecnología vieja, egos grandes y procesos mal paridos. El chisme corrió. El trabajo llegó. A los 2 años, pagué mi primer apartamento. A los 4, el banco me ofrecía productos que antes me negaban. En algún punto, me vi comprando un reloj que no necesitaba. Lo devolví a la semana, no era yo. Preferí invertir en un fondo que me daba vértigo solo de leerlo. Aprendí a dormir 6 horas útiles. Volví al gimnasio. Fui a terapia. Dije en voz alta: no soy una falla técnica, y la frase, con el tiempo, dejó de temblar. Camila desapareció de mi vida como si la hubieran borrado con una herramienta de edición. Si me la topé una vez de lejos, en un supermercado. Llevaba un carro pequeño lleno de frutas orgánicas y panés sin gluten. Cogió unas uvas, las descartó, cogió otras. Pensé en acercarme a decir algo adulto, algo elegante. No lo hice. Salí por otra caja. Esa noche dormí sin sueños. Pasaron 6 años. El mensaje llegó un martes, 11:17 de la mañana. Yo estaba en una reunión virtual revisando un problema con un conector que llevaba días molestando, cuando vi el nombre en mi teléfono como si me lo hubieran pintado con tinta fría: Camila. Mensaje directo. Solo decía: ¿podemos hablar? Mi primera reacción fue física, absurda. Las palmas de las manos se me humedecieron. Cerré la reunión, le pedí a mi equipo que me diera 15 minutos. Caminé por la oficina vacía, no había nadie porque casi todo era remoto, y me senté en la sala de juntas. Teníamos una mesa larga de madera con los bordes vivos, esas que se ven en Pinterest. Miré los nudos del tronco para no pensar tonterías. Le respondí: dime. Tardó un minuto. Sé que no merezco tu tiempo. Necesito verte. No es por mí, es por mi hijo. El corazón me dio un salto viejo. Me escuché riendo, sin humor. 6 años atrás habría corrido. Ahora, simplemente sentí curiosidad, como si me estuvieran hablando de un caso nuevo, de un sistema roto que había que entender. Me agendé a mí mismo una hora libre. Le mandé un lugar neutro, una cafetería amplia, con mesas separadas, donde la música no obliga a nadie a alzar la voz. Llegó puntual. El azul seguía favoreciéndole. Tenía el pelo recogido con una liguita negra. Se sentó con cuidado, como si le dolieran las rodillas. Antes de hablar, puso sobre la mesa una foto: un niño de unos 5 años, serio, con ojos oscuros y un mechón rebelde apuntándole al cielo. «Se llama Nico», dijo, sin mirar la foto. «Es bonito», respondí, y lo era. No te escribí antes porque, hizo un gesto con la mano, como ahuyentando moscas, quise resolver sola. Pero no pude. Y cuando me contaron, me miró, y en sus ojos había algo que, si yo hubiera sido un ingenuo, habría confundido con orgullo. Cuando me contaron cómo te ha ido, pensé que al menos me escucharías. Te escucho. Miró a los lados, como si la gente de las otras mesas pudiera robarle las palabras. Cuando me fui de ti, yo estaba convencida de que, respiró, de que podía construir la familia perfecta. Con alguien sano, con estadística a favor. Con alguien sin sombras. Conocí a Ernesto.
Era todo lo contrario a ti en el papel, cero antecedentes, deportista, papás con genes de revista. Me casé. Quedé embarazada. Todo era un folleto. Yo no pestañeé. Aprendí hace tiempo que el silencio tiene su utilidad. Nico nació sano, siguió, pero Ernesto no era el hombre del folleto. Cuando el niño tenía 2 años, se largó. No supo ser padre, ni compañero. Y bueno, se encogió de hombros con una ironía que parecía ensayada, la genética no cubre lo ético. Quise preguntar si quería que yo compadeciera la ironía. No lo hice. Me quedé sola, continuó. Retomé mi carrera, pero con un niño pequeño no es simple. Hice lo que pude. Hoy trabajo, pero no me alcanza. Intenté demandar a Ernesto, se mudó, cambió de trabajo, esquiva. Ya sabes. Y, tragó saliva, Nico necesita una intervención odontológica costosa. Y tutorías especiales. Es brillante, pero tiene dislexia. Fueron 2 diagnósticos en el mismo mes. ¿Y yo? Se le quebró la voz. Apartó la mirada. Un barista golpeó con la mano el filtro de una máquina y salieron 2 golpes secos, como 2 palmadas de teatro. Camila respiró, juntó los labios, empujó las lágrimas hacia adentro con una voluntad que yo recordaba bien. No te estoy pidiendo dinero, dijo al fin. Te pido orientación. Ayuda para armar algo. Tú sabes de negocios. Sé que estás bien. Sé que, hizo una mueca, que lo lograste como nadie esperó. Yo no espero nada romántico, no me malinterpretes. Solo, quiero que Nico tenga oportunidad. Me quedé mirándola. Fue entonces cuando sentí que algo en mí daba la vuelta como un guante. Un clic. No de odio, de claridad. Yo podía darle exactamente lo que me pedía, con un añadido que ella no vería venir. Podía usar el idioma que ella me enseñó, los planes, las métricas, los pasos, para construir una respuesta con forma de proyecto y fondo de cuenta pendiente. No iba a tocarla con una palabra sucia. No iba a cruzar líneas que me dieran vergüenza. Pero tampoco iba a regalarle absoluciones. Quiero ayudarte, dije, y no era mentira. Me miró como quien encuentra sombra en mitad del desierto. Gracias. Pero no con limosnas. Si vamos a hacer algo, que sea sostenible. ¿Tienes disponibilidad el jueves a las 4? Sí. Te mando una dirección. Vamos a hablar con alguien que nos puede orientar sobre un programa de apoyo y sobre un crédito pequeño para emprendedoras. Yo pongo el respaldo, tú haces el plan. ¿Te suena? Asintió, rápido, como si temiera que me arrepintiera. Te lo agradeceré siempre. No me agradezcas nada todavía, dije, con suavidad. Pagamos cada quien lo suyo. Afuera, el aire estaba tibio. Camila revisó su reloj. ¿Puedo? Me mostró el teléfono, ¿puedo mandarte fotos de Nico? Para que sepas quién es. Claro. Esa noche, mi teléfono recibió 7 fotos, Nico con un casco de bicicleta, Nico con un rompecabezas, Nico disfrazado de astronauta, Nico con una cara de concentración que era un espejo en pequeño de mis propias fotos infantiles. Guardé las imágenes en una carpeta. Cerré el celular. Me senté en el borde de la cama sin encender la luz. No estaba contento. No estaba triste. Estaba enfocando. Abrí el computador y escribí 3 listas. La primera, necesidades declaradas de Camila. La segunda, recursos posibles sin involucrarme emocionalmente. La tercera, límites. En necesidades puse odontología, tutorías, estabilidad financiera básica. En recursos anoté contactos, programas sociales, un par de fundaciones con las que cofinanciábamos iniciativas, y la idea de un microemprendimiento con demanda real. En límites escribí 3 líneas, 1, no prometer afecto. 2, no regalar dinero directo. 3, no hacer nada que no haría por una desconocida. Y abrí una cuarta lista, que titulé sin pudor, lección. Porque sí, iba a ayudar a un niño. Pero también iba a saldar la oración que me dejaron tatuada sin tinta, con tus genes sería imposible. La lección no iba a tener gritos ni escándalos. Iba a tener contratos, plazos y verdades completas en voz alta, frente a la gente que Camila más valoraba, los jueces del prestigio. El jueves a las 4 la esperé en una oficina que compartimos con un par de aliados. Era un espacio luminoso, con una pared llena de pizarras y post-its como un campo de flores cuadradas. Camila llegó de blazer y zapatillas blancas, mezclando formalidad y prisa. Él es Mauricio, le presenté al asesor del programa de apoyo a microemprendimientos. Es bueno. ¿Y estricto? Encantado, dijo Mauricio. Camila, cuéntame en 5 frases que sabes hacer mejor que el promedio, que necesitas para monetizarlo y cuándo puedes empezar. Camila titubeó, luego se afirmó. Escribir. Redactar documentos.
Hacer propuestas. Tengo buen ojo para ordenar información. Puedo empezar ya, si tengo una guía de cómo captar clientes. Redacción profesional como servicio, dijo Mauricio, anotando. Bien. Vas a hacer hoy un mapa de oferta y un listado de 20 potenciales clientes realistas. Mañana te ayudo a llamar a 3. Si en 2 semanas no has facturado algo, cambiamos de rumbo. Entendido, asintió Camila. Me lanzó una mirada breve, mezcla de gratitud y miedo. Mauricio siguió con el protocolo. Formularios, checklists, preguntas de ingresos, gastos, deudas. Camila respondió con honestidad quirúrgica. Yo me mantuve a un lado, sin intervenir, tomando notas mentales que no eran de números. Al final, Mauricio dijo. Con este plan, te podemos vincular a una línea de crédito pequeño. Condición, traer 2 referencias sólidas. Una puede ser él, me señaló. La otra, alguien de tu anterior empleo. Gracias, dijo Camila, con un alivio que le aflojó los hombros. Yo asentí. Era el primer ladrillo. A la salida, caminamos hasta la esquina. Camila guardó los papeles en una carpeta. No tengo cómo agradecerte, repitió. Agradece con resultados, le respondí. Y una cosa más, el sábado en la mañana hay un evento de networking de proveedores creativos. Te conseguí un espacio para presentar tu oferta en 2 minutos. Te paso la dirección. ¿Yo? Abrió los ojos. Hace mucho no, se detuvo. Lo haré. Prepara un guión. Sin adornos. Problema, solución, muestra. De acuerdo. Nos despedimos. Yo crucé la calle hacia el estacionamiento. En el parabrisas tenía un volante de un almacén de muebles. Perfección escandinava a tu alcance, decía. Me reí solo. Lo estrujé en el bolsillo. El sábado, Camila llegó temprano al evento. Llevaba una carpeta con muestras impresas, antes y después de textos, un pequeño manual de estilo, una lista de servicios. Le conseguí 2 minutos, se tomó 1,5. Concisa, clara. Varios asistentes tomaron su tarjeta. 2 pidieron cotización. Vi en su cara algo que no le veía desde hacía años, hambre bien orientada. La llevé a saludar a 2 personas clave. La presenté sin adjetivos inflados, como se debe, Camila, redactora, X, director de una agencia, y, consultora independiente. Hicieron el intercambio de palabras y tarjetas como un baile conocido. ¿Y tú? Preguntó alguien. ¿Cómo se conocieron? Universidad, dije, normal. Buena época. Camila no me miró. Agradecí su prudencia. A mediodía, un organizador anunció un breve panel en tarima, historias de reencuadre, profesionales que mutaron y les fue mejor. Me habían pedido que moderara. Subí, hice mi trabajo, preguntas precisas, tiempos respetados, 0 discursos. Al final, el micrófono quedó libre para compartir un caso que esté arrancando. Vi la mano de Camila elevarse lenta, insegura. La vi desistir a la mitad del gesto. Entonces, la llamé por nombre. Camila, ¿te animas a contarnos en 1 minuto tu oferta y tu primer paso? Me miró con leve terror. Luego subió. Tomó el micrófono con 2 manos. Soy Camila, dijo. Durante años me dediqué a redactar para otros sin decir mi nombre. Hoy estoy formalizando un servicio de redacción y edición para empresas pequeñas que necesitan sonar claras y profesionales sin perder tiempo. Mi primer paso concreto es enviar 20 propuestas esta semana y cerrar al menos una. Gracias. Aplausos. Varios, sinceros. Algunos, por inercia. Lo suficiente. Vi una chispa en su mirada al bajar. Me dijo sin voz, gracias. Asentí, neutro. Era parte del guión. Esa tarde, ya en mi apartamento, abrí una nueva página en mi libreta. Título, Escenario público. Porque la humillación que yo había decidido, la única que iba a permitirme, no iba a ser un chisme vulgar ni una escena melodramática. Iba a ser una exposición elegante de contradicciones, frente a testigos que valoraran, como ella valoraba, la coherencia pública. No iba a ser cruel por deporte, sino exacta por justicia. Mi plan tenía 3 movimientos. El primero, construirle un camino real para que pudiera sostener a su hijo sin mendigarme. El segundo, poner sobre la mesa, en un momento que ella no pudiera eludir, las razones exactas por las que me dejó y por qué me buscaba ahora, sin insultos ni voces altas, frente a gente cuyo respeto ella cultivó como un jardín. El tercero, retirarme con la misma calma con la que entré, sin deudas, sin rencor. Dejar que la gravedad hiciera lo suyo con su reputación donde quería que importara. Y sí, que doliera. Que aprendiera que las palabras, imposible, perfecto, pesan mucho cuando el tiempo las trae de vuelta.
Podría decirte que dudé, que la compasión me frenó. No sería verdad. La compasión, esa noche, se la guardé a Nico. A él, sin culpas, le aparté una silla digna en mi mesa, por si alguna vez la necesitaba, una beca en una fundación con la que trabajábamos, una red de tutores que no le cobrarían más de lo justo, un odontólogo que se preocupaba más por la mordida que por la marca del cochecito en el que lo llevaran. Todo lo demás era un ejercicio de precisión. El lunes, Camila me escribió que había enviado 12 propuestas y tenía una reunión de venta el miércoles. Le dije bien. Me envió una foto de Nico con un diente flojo y una sonrisa torcida. Le respondí con un pulgar. Mantuve el tono que había jurado mantener, profesional, correcto, aséptico. No una grieta. Una semana después del evento, organicé una mesa redonda en una incubadora de negocios con la que colaborábamos a menudo. El tema, cómo los relatos personales afectan la percepción de marca. Iban directores, consultores, gente que escribe para vivir. Invitarlos era fácil, la agenda lo ameritaba. Invité a Camila como caso práctico, una freelance en construcción de marca que contaría su relato de reinvención. Le dije que era una oportunidad para visibilizarse. No mentí. Esa fue la noche que elegí para el segundo movimiento. No dormí la víspera, no por culpa ni por remordimiento, sino por revisar el orden de las preguntas. La moderación es un arte, y esa vez tenía filo. El día llegó. La sala estaba llena pero no abarrotada. Sillas grises, agua en botellas sin etiqueta, un reloj digital discreto a la derecha. Empecé presentando a cada panelista con una frase exacta. Cuando llegó el turno de Camila, dije. Camila es redactora y editora. Hoy nos habla de cómo se reconstruye una voz profesional cuando la vida se sale del guión. Ella subió. Traía un vestido neutro, nada que gritara por atención. Se sentó con la espalda recta, manos sobre las rodillas. Vi a dos personas que yo sabía que le importaban, un ex jefe al que admiraba y una amiga de su mamá. Tomaron asiento en la fila de la mitad. Hice las preguntas de siempre para calentar. 2 respuestas correctas, una frase que ganó un par de asentimientos. Y entonces, con el tono más clínico, la pregunta que había ensayado para que sonara limpia. Camila, en términos de relato personal, ¿hubo palabras en tu pasado que hoy, con perspectiva, no elegirías? Me refiero a frases que, dichas en una mesa privada, se vuelven boomerangs cuando la vida cambia. ¿Cómo lidias con esa responsabilidad? Sentí el aire hacerse más denso. Ella me miró, sorprendida. Entendió de inmediato de qué hablaba. La vi tragar. Buscó el vaso de agua, lo dejó sin tocar. Sí, dijo, al fin. Hubo palabras equivocadas. Hubo obsesiones mal entendidas con la idea de perfección. Le hice daño a alguien a quien no debía hacérselo con esas palabras. Lo reconozco. No dije nombres. No lo iba a hacer. No necesitaba hacerlo. Volví a mi libreta mental y pasé a la siguiente. ¿Qué hiciste con esa culpa? Trabajar, respondió. Y pedir perdón donde correspondía. ¿Y cuál es tu relación con la palabra perfecto hoy? No la uso. Bien, asentí. Última, en tu historia, ¿quién te ayudó? ¿Y cómo te aseguras de que tu gratitud no dependa de que te sigan ayudando? Me ayudaron con estructura, dijo. Y mi gratitud se expresa con resultados y no con promesas. Sonreí de manera profesional. Miré al público. Algunos tomaron nota. Otros miraron a quien había venido con ellos con cara de esto es útil. Cerré el panel con un par de recomendaciones técnicas. Aplausos. Al final, la gente se acercó a hablar con los panelistas. La amiga de su mamá la abrazó en silencio. El exjefe la felicitó por la claridad. Vi a Camila respirar, aliviada, como quien pasa por un puente colgante y llega al otro lado. Se acercó a mí. Gracias por, buscó la palabra, por la oportunidad. De nada, respondí. Estuvo fuerte, admitió, mirándome de frente. Sí. Lo merecía. Asentí. No hice teatro. No había necesidad. Luego, alguien nos interrumpió. Un director creativo que coleccionaba tenaces como si fueran ligas. Quiso tarjetas, pidió portafolios. Camila se ocupó. Yo me alejé con la excusa de despedir a los demás panelistas. Cuando volví, ella ya se había ido. Esa noche, abrí la última lista, salida. Era simple, una reunión más, privada. Un cierre administrativo de todo lo que habíamos puesto en marcha, con Mauricio presente. Cuentas claras, alcance delimitado, contactos entregados. Y una última conversación, sin adornos. El tercer movimiento. La cité un jueves, 6 de la tarde, en la misma oficina de pizarras. Llegó con una carpeta más robusta, 3 contratos pequeños, 2 facturas pagadas, una en trámite.
Sonreía con cautela. Mauricio revisó, aprobó, dijo lo que dice alguien que ama su trabajo. Bien. Aquí hay madera. Si mantienes esta disciplina, en 3 meses duplicas esos montos. Y por favor, no te desvíes a cosas que te prometan dinero rápido. Hazlo aburrido bien, prospectar, entregar a tiempo, cobrar. Lo haré, dijo Camila. Firmamos un par de formatos para cerrar nuestra intervención en el programa. Nos dimos la mano. Mauricio se fue. Quedamos solos. Gracias, dijo ella. En serio. Te ayudé porque había un niño de por medio, respondí. Y porque era lo correcto. Nada más. Asintió. Me miró un segundo de más. Yo sé, dijo. Y sé lo que hice contigo. No tengo un perdón que te alcance. Guardé silencio un momento. Luego dejé en la mesa la única pieza de sinceridad que había guardado para ese instante. A mí me rompiste en el sitio donde a uno lo hacen, en el nombre. Me dijiste que con mis genes era imposible. Hoy no quiero que te arrodilles. Solo quiero que entiendas que esa frase fue una mentira, no porque yo me haya vuelto exitoso, sino porque nadie es una garantía ni una falla de fábrica. Tú apostaste por perfecto y perdiste. Yo aposté por constante y aquí estoy. Ella respiró hondo, como si tragara agua salada. Lo entiendo. Me alegra, dije. A partir de hoy, lo que pase con tu proyecto es tuyo. No habrá más presentaciones, ni contactos de mi parte. Ya tienes lo suficiente para caminar. No me escribas salvo que sea por algo del niño y que no puedas resolver por ningún otro canal. Y aún así, no te prometo respuesta. Bajó la mirada. No lloró. Creo que no tenía lágrimas ya. Está bien, dijo. Gracias por no, buscó, por no aplastarme. No era necesario. Se levantó. Guardó la carpeta. Caminó hacia la puerta, se detuvo, me miró una última vez. Perdón, dijo, sin dramatismo. Cuídate, respondí. La puerta se cerró con un clic suave. En la oficina quedó el olor a marcador borrado de pizarra. Yo me senté un momento y escuché mi propio pulso. No sentí euforia. Sentí quietud. La especie de quietud que se instala cuando una historia se pone en su lugar, como un libro en el anaquel que le corresponde. No estaba hecho. Faltaba lo inevitable, la parte en la que la vida, con su paciencia cruel, pasa la factura completa. Yo no iba a empujarla. No haría falta. Mi teléfono vibró. Era Mauricio. Ojo, dijo por mensaje. La mamá de Camila estuvo hoy en el evento. Preguntó por ti. Sonreí con esa ironía ligera que te deja una victoria limpia. Lo sé, respondí. Todo en orden. Cerré la libreta. Fui a casa caminando. Esa noche dormí 7 horas seguidas, con un sueño simple, un niño jugando con un rompecabezas que por fin encajaba. 2 semanas después del panel, Camila me escribió a las 6:41 de la mañana. El mensaje era una foto borrosa de un contrato firmado y un cerré el segundo. Le respondí con un bien hecho. Minutos después, otro mensaje, ¿podemos hablar de algo del niño? Me ofreció un horario y acepté. Mantuve la línea, formal, útil, sin grietas. Nos vimos en un cowork limpio, luz blanca, mesas de madera falsa. Mauricio se unió 10 minutos y revisó con ella los cronogramas de trabajo y los flujos de caja. Yo escuchaba y tomaba notas mentales que tenían poco que ver con redacción y mucho con patrones. La odontóloga dice que si pospongo las coronas, el tratamiento se encarece después, dijo Camila, mirando su lista. Ya tengo subsidio parcial, pero me faltan todavía 1.400. Hay 2 caminos, respondió Mauricio, financiar con tu propio flujo o encontrar un tercero que pague directo al proveedor. Lo segundo evita que se convierta en plata disponible para otras cosas. Camila me miró apenas un segundo, como quien pide permiso sin palabras. No lo tenía. No iba a transferirle efectivo. Pero sí podía apretar una tuerca clave. Conozco una fundación que cubre tratamientos odontológicos para menores en condiciones específicas, dije. No te dan el dinero. Pagan directo a la clínica, previo presupuesto y control de asistencia. Si cumples con las tutorías de Nico, aprueban la totalidad. Eso nos sirve, dijo Camila, y por primera vez en semanas le vi una alegría limpia. Yo me encargo de la documentación. Hazlo, dije. No prometí más. No hacía falta. Ese mismo día tramité las referencias, una semana después, la fundación aprobó. Nico tendría coronas y controles pagados por fuera de mi bolsillo. No era mezquindad, era método, a la gente que me importa le hago favores que no me desordenan la cabeza. A las tutorías de dislexia llegamos por otro camino.
Una profesora jubilada que trabajaba con nuestra red de voluntarios aceptó tomar a Nico 2 tardes a la semana. El niño, en las fotos que me enviaba Camila, empezó a levantar la vista del papel sin esa furia silenciosa que uno reconoce cuando la frustración le gana al entendimiento. Era observador, serio, rápido para los juegos que tenían piezas, no letras. Lo vi armar un rompecabezas de 250 fichas en 40 minutos. Hizo clic en mí una ternura vieja, no por Camila, sino por la versión pequeña de cualquiera que está aprendiendo a nombrar el mundo. Mientras tanto, yo movía el tablero que había escrito para el segundo movimiento y afinaba el tercero. No había apuro. Las cosas bien hechas no se corren, se miden. El disparador me llegó por correo físico, detalle que hoy ya es casi insulto. Un sobrecrema, papel de alto gramaje. Remitente, Teresa, la mamá de Camila. Dentro, una invitación, una cena, para agradecer públicamente a quienes apoyan iniciativas de reconstrucción profesional de mujeres jefas de hogar. El texto era una pieza redonda, con ese tono de club de gente que se conoce los apellidos y el vino. Al final, una línea manuscrita: nos gustaría mucho contar contigo. Rodrigo quiere saludarte. C. Respiré hondo. No iba a rechazar ese escenario. Pedí que confirmaran mi asistencia con 2 condiciones: que el evento incluyera un segmento de historias de aprendizaje y que yo pudiera proponer una pregunta, una sola, al final. Nadie se negó. Lo opuesto, Teresa, veloz, será un honor. Le avisé a Camila: me invitaron tus papás. Voy. Te recomiendo preparar una versión de 2 minutos de tu historia, sin adornos. Me respondió con un ok parco, ese ok que uno manda cuando quisiera decir otra cosa y no tiene palabras. La cena fue en un salón de hotel disimulado. Mesas redondas, manteles de tela bien planchada, vasos que se adivinaban caros al tacto. El público era el de siempre: profesionales, un par de políticos de segunda línea, consultores, un chef con fama de simpleza elegante. A mí me sentaron a la derecha de Rodrigo. Me saludó como si hubiéramos sido cuñados, con esa mezcla rara de cercanía inventada y respeto calculado. Qué gusto verte, hombre, dijo. Hemos seguido tu carrera. Notable. Me alegra que sigas tan lúcido. Gracias, dije, neutral. Lúcido, palabra vieja de alguien que un día apostó a que me apagaría. ¿Sutilezas? Teresa se movía como anfitriona en patio propio. Daba instrucciones sin alzar la voz. Camila llegó tarde 3 minutos, Nico de la mano. El niño muy serio, camisa blanca, el mechón rebelde indomable. Se me acercó con la seguridad de quienes observan bien a los adultos antes de decidir. Hola, dijo, sin esconderse detrás de su mamá. Hola, Nico. Gracias por los libros, me soltó, como quien paga una deuda. ¿Cuál te gustó más? El de engranajes, dijo, rápido. Porque si se traba uno, se traba todo. Gran principio, respondí. Acuérdate. Camila intervino. Ve con tu abuela, amor. Luego te busco. El niño asintió, serio, y se fue con Teresa, que lo besó en la cabeza como si fuera porcelana. El evento arrancó. Palabras de bienvenida. Una expositoras. Aplausos. Una mesa con micrófonos y botellas de agua sin etiqueta. Camila, tercera en la lista, habló exacta. Contó su oferta, sus primeros clientes, su plan para sostener tutorías y tratamientos. Agradeció a personas que prefieren mantenerse en segundo plano. Nadie mencionó la frase fundacional, claro. Nadie iba a voltear una mesa en una cena diseñada para lucir. Para eso estaba yo. Cuando pidieron preguntas del público, levanté la mano. El moderador, un amigo mío que no sabía exactamente qué iba a pasar, me dio el micrófono con una sonrisa. Una sola pregunta, para Camila, dije, mirando al moderador y luego al público, no a ella. Hace años, en una mesa privada, se pronunciaron palabras que hoy contradicen este relato. Palabras sobre perfección genética, sobre quién merece ser padre o madre. Palabras que me apuntaban. Hoy no me interesa un mea culpa extensivo. Solo una línea recta: ¿te arrepientes de haber reducido a una persona a un porcentaje de riesgo? Allí, en ese punto, el salón respiró diferente. No hubo murmullos, no hubo risas incómodas. Hubo ese silencio de hospital de lujo donde nadie quiere reconocer que también llegan cuerpos de verdad. Rodrigo se movió en la silla. Teresa apretó el borde de la mesa. Camila no se escondió. Me miró un segundo, tomó el micrófono. Sí, dijo. Me arrepiento. No por cómo terminó su vida, sino por cómo pensé yo. Creí que podía asegurar lo que la vida no asegura. Dije que con sus genes era imposible darles a mis hijos la mejor oportunidad. Me equivoqué. Si a alguien aquí le sirviera mi ejemplo, que se quede con esto: nadie es una falla técnica. Yo pagué por aprenderlo. Devolvió el micrófono. No hubo aplauso. Hubo respiro.
Los moderadores, que saben leer cuartos, cerraron el segmento sin sangre. El chef anunció el plato fuerte. La conversación en las mesas regresó a la normalidad aprendida. Teresa me tocó el antebrazo. Gracias por venir, dijo. Esto no lo esperaba así. Yo tampoco esperaba escuchar lo que escuché aquella vez, respondí, con un tono crispo, pero sin filo. Hoy quedó claro. Rodrigo, que no sabe perder ni cuando no compite, intentó el chiste torpe. Todo esto es agua pasada, ¿no? El agua arrastra sedimentos, dije. Hoy los vimos. La mesa cayó lo necesario. Nadie peleó en público. Nadie estrelló copas. Yo me despedí a una hora prudente. Nico me abrazó por reflejo de niño educado. Camila me miró con un cansancio viejo y un alivio forzado. Me fui. No sabía, entonces, que esa noche era la piedra que haría rodar otras. La semana siguiente, Camila recibió una carta del juzgado de familia, citación a audiencia por demanda de alimentos. Parecía el guión de otra vida, pero no, Ernesto había reaparecido, o mejor, lo habíamos encontrado. Yo no hice espionaje, no hice nada ilegal. Lo que hice fue hacer lo correcto con precisión. En la primera reunión en la que Camila me contó lo de Ernesto, yo había dicho poco y escuchado mucho. Le pedí que reuniera todas las evidencias, registro civil, chats, intentos de notificación, direcciones antiguas. Le presenté a Lilian, una abogada de familia que ha visto más maniobras de fuga que un carcelero veterano. Lilian no promete, ejecuta. Traza rutas posibles, elige la que menos drama trae. Ernesto no es intangible, dijo en la primera reunión. Se esconde como quien cambia de acera. Pero en cada empleo deja una huella. Y si trabaja con contrato, el embargo de nómina no es poesía, es procedimiento. Cambió de trabajo varias veces, dijo Camila. Tiene amigos en todas partes. Y cada nómina deja rastros, respondió Lilian. Vamos a pedir medidas cautelares. Y un secop nos canta más que la serenata de un mariachi. Lilian tenía razón. Ernesto estaba vinculado a un contratista que facturaba al Estado, aparecía como coordinador en documentos públicos. Con eso, la notificación dejó de ser intento. Fue notificado. Llegó la audiencia. Camila me pidió que la acompañara. No era mi lugar, pero fui por Nico, no por ella. Nos sentamos en una sala sin glamour, paredes grises, sillas de plástico, un aire acondicionado que sonaba como un camión en neutro. Lilian tenía su carpeta negra. Ernesto llegó tarde 5 minutos. Alto, mandíbula apretada, camisa azul arremangada para simular naturalidad. Me miró como se mira a un espejo que no se esperaba. Ah, el millonario, dijo, y sí, fue un intento de provocación barato. Mi nombre es el mismo de siempre, respondí. La juez entró. Orden, versiones, tiempos. Lilian habló sin adornos, fechas, montos, pruebas, un certificado del colegio de Nico, las órdenes de la odontóloga. Ernesto intentó el libreto de hombres que creen que el ayudar es llevar un helado cada 6 meses. Yo sí he respondido, dijo. ¿Con qué? Preguntó la juez, revisando papeles. ¿Con promesas? Los niños no comen promesas. Es que ella, intentó iniciar Ernesto. Aquí no venimos a hablar de ellas ni de ustedes, lo cortó la juez. Venimos a fijar obligaciones. Lilian pidió retroactivo por 2 años, cuota mensual, inscripción en central de deudores morosos si no cumplía, y embargo preventivo de salario. Ernesto se atrincheró en la idea de un pago simbólico. La juez no compró. Señor Ernesto, dijo, con esa voz plana de quien ha dictado estas decisiones 1000 veces, su hijo necesita comer, necesita aprender a leer a su ritmo y necesita odontología ahora. No más tarde. Se fija cuota en tanto por ciento de ingresos, se ordena embargo de nómina si no paga, y se advierte que el incumplimiento genera medidas adicionales. Yo, balbuceó Ernesto, yo no me niego a ayudar. No es ayudar, replicó la juez. Es su obligación legal. Punto. Yo miré a Camila. No sonrió. Bajó la vista. Lilian guardó los papeles con esa satisfacción silenciosa que dan las victorias pequeñas y concretas. A las 2 semanas, el embargo empezó a correr. Un mes después, Ernesto ya tenía su descuento en la nómina. Mandó un mensaje a Camila que decía: arruinaste mi vida. Ella no contestó. Me lo reenviaron. Yo le sugerí guardar y no responder. Lo que vino después fue la reacción estándar de tipos que nunca se habían visto forzados a cumplir con nada que no eligieran. Ernesto me buscó a mí. Llegó a mi edificio un viernes a las 9 de la noche, pidió hablar, seguridad me llamó. Dile que no, dije al guardia. Y si insiste, llamen a policía. Insistió. Llamaron. ¿Se fue?
Y el lunes, un correo a mi oficina, más largo, más torpe, con amenazas disfrazadas de conversemos como hombres. Lo imprimí y se lo pasé a Lilian. 2 días después, una medida de protección para mí, preventiva, por si decidía volver. No volvió. Al mes siguiente lo despidieron. No por mí, sino por sus propias torpezas. En el contratista habían empezado a embargarle la nómina y a lidiar con sus ausencias. En un mundo donde el coordinador sobra, se va el más ruidoso. Sin empleo, la cuota no desaparece. Cambia de origen. Aparecen intereses. Entra el registro de morosos. Se cierran puertas de créditos, de viajes, de renovaciones. Efectos en cadena. Engranajes. No niego que sentí un ajuste interno cuando me enteré. No fue fiesta. Fue algo más parecido al clic exacto de un engranaje que por fin deja de patinar. Mientras tanto, la vida de Camila se apretó. La ayuda técnica y los primeros contratos le daban aire, pero no flotación eterna. Y a la flotación hay que sumarle gobierno, pagar impuestos, guardar para el IVA, no confundir facturación con utilidad. Ella aprendía, pero el margen era estrecho. La primera tentación grande la vi venir como se ve un camión en carretera, desde lejos, con tiempo. Una amiga de Teresa, dueña de una agencia de eventos, le ofreció un proyecto grande, reescribir piezas para una feria internacional. Mucho dinero, poco tiempo, expectativas altas, ese cóctel. Camila vino a contarme con la euforia de quien cree que por fin llegó el contrato. Yo escuché y me di. Acepta si puedes cumplir, dije. No negocies con hambre. Y si aceptas, descarta trabajos que no puedas atender para no matar tu reputación naciente. Es mucha plata, respondió. Me salvaría el trimestre. Si la pierdes, te hunde el semestre. No era poesía. Era estadística. Ella lo sabía. Aún así, firmó. No la culpo, pocos pueden decirle no a un salvavidas que brilla. A mitad de proyecto, lo inevitable, el proveedor de diseño se atrasó, la cliente exigió el doble, los textos cambiaron en cada iteración, y el pago del 50% inicial se demoró porque tesorería. Camila me llamó con la voz apretada. Respiró, estoy contra el tiempo. Corta piezas. Quítale adornos. No prometas cosas que no podés entregar, dije, usando esa rara segunda persona uruguaya que se me pega cuando quiero sonar más frío. Entrega lo esencial, cobra lo facturado y salí. Si salgo, no me vuelven a llamar. Si fallas, no te vuelven a llamar nunca. No me hizo caso completo. Quiso cumplir el todo con los recursos del poco. Se desveló, entregó, corrigió, volvió a entregar. La clienta, la amiga de Teresa, cobró la parte política del asunto, no estuvo al nivel, no era lo que imaginamos, dejemos hasta aquí y te pago lo que consideremos justo. Ese justo nunca llega como uno espera. Terminó con una parte del pago que no cubría lo trabajado, cansada y con 2 clientes pequeños en cola que se sintieron descuidados. El flujo de caja, que era una cuerda tensa, pegó un latigazo. El banco llamó, el primer pago del microcrédito venía cerca. Era un monto pequeño pero innegociable. Camila me pidió un café. Me senté. Me contó todo sin teatralidad. No te voy a rescatar, le dije, mirando el calendario y su cronograma. Puedo ayudarte a reordenar, nada más. Lo sé, dijo. Solo, necesitaba escucharlo de alguien que no me adore. Rehicimos la lista. Canceló suscripciones innecesarias, vendió un par de gadgets, redujo el plan de datos del celular, recortó un gusto semanal. A veces la vida no se dignifica con champaña, se repara con tijeras. Tu mamá va a decir que te estoy dejando ahogarte, solté, por anticipar una jugada. Mi mamá, paró, mi mamá está acostumbrada a que todo luzca. Y esto no luce. No tiene que lucir. Tiene que sostener. No hubo más. Se fue con una lista que no prometía salvarse, sino aguantar. Esa misma semana, Teresa me llamó. No de frente, un mensaje con un me gustaría conversar. Accedí. La cita fue en un café con flores inmóviles. Tú la estás castigando, dijo en la segunda frase, sin preámbulo. La ayudas y luego la dejas caer. No la estoy castigando, respondí. La ayudé a caminar. Ahora camina. Lo otro es cargarla. Y yo no soy su muleta. Pero ahora que no le pagaron ese contrato. No le pagaron completo porque aceptó condiciones malas. Aprender eso hoy le ahorra ruinas más caras mañana. ¿Y mientras tanto, qué? Mientras tanto, trabaja. Y se ciña al plan. ¿O querías que yo le pagara la diferencia? Me miró con esa mezcla de maternal ofendida y aristocracia de barrio alto. Podrías, dijo.
Y así le robaría la lección, respondí. Ustedes educaron a su hija para que el mundo se negara a aprender. Yo prefiero que aprenda ahora, con un golpe que no mata. Teresa apretó los labios. No me perdonaría nunca no ser el caballero que imagina. No me importaba. El tercer movimiento llegó sin anuncios rimbombantes. Fue una reunión chiquita, con Mauricio y Lilian. 3 carpetas, 2 termos de café, 0 cámaras. El objetivo, cerrar mi participación en la historia. Hay un último tema que tenemos que resolver, dijo Lilian, abriendo su carpeta, la custodia y la ruta de comunicación. Para evitar que el papá del niño use a terceros para presionar. Él ya no tiene con qué presionar, dijo Camila, defensiva por costumbre. La gente presiona aunque no tenga uñas, respondió Lilian. Lo mejor es documentar. Aquí hay un acuerdo tipo, lo adaptamos. Leí el documento. Estaba limpio. Definía horarios, canales de comunicación, tiempos de respuesta, condiciones de recogida en el colegio, reglas para llamadas. Lo firmaron. Yo solo atestigué. No era parte. Terminó el asunto legal y vino el administrativo. Mauricio entregó un acta con sus recomendaciones finales, su evaluación del avance y un listado de 3 clientes potenciales más. Te veo disciplinada, pero tentada, Camila, dijo. La tentación es pensar que el siguiente contrato grande te salva. No te salva. Te salva el trabajo aburrido hecho todos los días. Llamar a 5, escribir a 5, entregar a tiempo, cobrar. 3 meses así y tenés colchón. Si te desvías al gran golpe, te volvés a pegar. Es matemática, no moral. Lo sé, dijo ella, esta vez sin prometer épicas. Lo haré. Mauricio se fue. Lilian también. Quedamos solos. Saqué una carpeta fina que tenía desde hacía meses. La empujé hacia ella. ¿Qué es? Preguntó, sin tocarla. Tu carta de salida. La abrió. No era una carta, en realidad. Era un informe de 3 páginas. Intervenciones realizadas, contactos entregados, condiciones para no volver a contactarnos salvo por emergencias documentadas del niño. Y, al final, un párrafo que había escrito con sangre fría y revisado 1000 veces, no para herir, sino para dejar anclado lo que tenía que quedar anclado. Hace años, en una mesa privada, fui reducido a una estadística y a un posible error de fábrica. Hoy dejo formalmente cerrada cualquier expectativa de rescate afectivo, económico o simbólico que no pase por los canales que expresamente acepto para el bienestar del menor. Este documento no busca humillar, sino evitar que, desde el afecto torcido, vuelvan las confusiones. Con esto, cierro. M. Camila lo leyó en silencio. No lloró. A estas alturas, las lágrimas son un lujo que uno gasta cuando le sobran fuerzas. Me miró. Está bien, dijo. Lo firmo. No hace falta tu firma, respondí. No es un contrato, es un límite. Gracias, añadió, buscó la palabra, por la precisión. Asentí. Guardé mi copia. Me levanté. Ella hizo lo mismo. Nos dimos la mano. No hubo abrazo. No debía. ¿Se fue? Yo me quedé un momento mirando la sala vacía, las sillas empujadas, la pizarra con 2 garabatos de Mauricio que nadie borró. Sentí esa quietud que te queda después de correr en la banda y apagar la máquina, el eco del esfuerzo en las piernas, el pecho acomodándose. Pensé que ahí terminaba. Me equivoqué por última vez. Los meses siguientes apretaron más. Ernesto, desempleado, dejó de pagar 2 cuotas. La maquinaria legal se activó sola, reporte amorosos, visita de comisaría, advertencia de desacato. Lo atraparon en otra nómina, le volvieron a embargar. Intentó trabajos informales. Los clientes, con el registro marcado, desconfiaban. Se metió a conducir como independiente, lo paró tráfico, la licencia suspendida por deuda. Volvió a desaparecer 2 semanas. Lilian me escribió, y ya cayó. No repliqué. No hacía falta. Camila, por su lado, resistía con uñas cortas. Mantuvo 3 clientes pequeños, perdió uno mediano, ganó 2 chicos, pagó a duras penas el microcrédito, llegó a acuerdos con la odontóloga para calendarizar. Nico seguía con tutorías. A veces me llegaban fotos sueltas, un cuaderno con ejercicios, un juguete armado, una pieza de Lego que simulaba una grúa. Yo contestaba con monosílabos, cuidando la línea. Un jueves por la noche, sin anunciar, Camila se presentó en mi edificio. Seguridad me llamó. Dice que es urgente. Bajé por Nico, no por ella. En el lobby, me la encontré rota de cansancio, no de drama. Necesito, hizo un gesto que abarcaba todo, una línea de texto. La frase que abra una propuesta. Mañana tengo que presentarla. Si me sale, arriendo un mes tranquilo.
Si no, Nico y yo nos vamos a una habitación con baño compartido en casa de una señora en las afueras. Eso no es mi urgencia, respondí. Y tú sabes escribir. Ya no necesitas que te dé titulares. Lo sé, dijo. Pero me quedé seca. Entonces mañana en la mañana te parás, caminas 20 minutos, desayunas algo con proteína, abrís un documento y escribís 3 opciones malas. En la cuarta aparece la decente. No te saltes el proceso. ¿No me vas a ayudar ni con una oración? No, dije. Y no porque no pueda. Porque si lo hago, mañana me vas a pedir 2. Y la próxima semana, 3. No hay resentimiento en esto. Es método. Bajó la cabeza. No hizo teatro. Dijo, gracias por bajar y se fue. Subí con una mezcla incómoda de culpa, firmeza y esa certeza brutal de que a veces ser bueno es la manera más segura de sabotear. Al día siguiente, a las 9:13 de la mañana, me llegó un mensaje, entró. Mandaron orden de compra. Gracias por no escribirla tú. Mandó la primera línea de su propuesta. Era simple y precisa, como debía. En voz baja, sin leerla en voz alta, dije, bien. Y entonces, el golpe, la mamá de Camila, herida en un plano que no supe ver completo, movió su propia maquinaria. Llamó a 3 conocidos. Contó su versión, que yo había usado a su hija para limpiar mi ego, que la había expuesto, que la había dejado colgando para demostrar poder. Lo normal cuando alguien pierde control y cree que recuperarlo es narrar. El chisme llegó a un cliente mío, un empresario que detesta el ruido. Me llamó a su oficina. Entré. Me ofreció agua. La conversación fue cortísima. ¿Es cierto que estás metido en un drama con una ex y su familia? Estoy metido en que la ayudé a montar un servicio y ya no la ayudo. Drama, el justo, respondí. Nunca mezclé tus asuntos con los míos. Lo sé, dijo. Y por eso seguimos. Solo te pido una cosa, no me metas en cenas de esas. Jamás. Se rió. Fin. Pero con otros, el ruido hizo lo suyo. 2 invitaciones a paneles se evaporaron. Una entrevista pedida por una revista de negocios desapareció en la bandeja de entrada. Nada que me quitara el sueño. Lo justo para recordarme que la reputación no se escribe una vez y ya. La ironía fue otra, el chisme terminó devorando a quien lo soltó. En el círculo de Teresa, ese círculo que valora el brillo, ya sabían que Camila había expuesto en una cena el asunto de la perfección. No les gustó. La amiga de la agencia, la del contrato mal pagado, se encargó de aderezar. Las amigas de Teresa empezaron a evitar llamarla para organizar cosas. El té de los jueves se volvió mesa vacante. Rodrigo, acostumbrado a que su apellido abriera puertas, encontró una cerrada, un club al que llevaba meses haciendo antesala le negó la membresía por reconsideración de admisiones. Las cosas pasan así, nadie te explica, todos te sonríen más frío. Camila, lejos de ellos, siguió su curva. Bajó de estrato, literalmente. Dejó el apartamento con ascensor y mantenimiento caro y se fue a uno más pequeño, limpio, sin portero las 24 horas. Vendió el carro, se quedó con una tarjeta de transporte y una bicicleta vieja de canasta. El primer día que Nico llegó en bici a la tutoría, con casco y la frente sudada, levantó el pulgar como un albañil que termina un muro. Está bien perder lo que estorba si queda lo que sostiene. Ernesto, por su parte, tocó fondo de manual, trabajo informal, deudas, boletas de policía, un intento de irse a otra ciudad, regreso con la cola entre las piernas. Lilian me contó que estaba en un cuarto alquilado en una zona donde las paredes escuchan. Podría adornarte su caída con metáforas, pero no hace falta. Perdió todo lo que se puede perder sin morir, crédito, empleo, reputación, ganas de mirarse al espejo. El tipo de ruina que se huele en los pasillos de oficinas de cobro, café viejo, miedo, sudor de mediodía. No hice nada para eso. La gravedad trabajó sola. El desenlace llegó una tarde de sábado sin promesas épicas. Una fundación con la que yo trabajo organizó una muestra de proyectos infantiles. Nico iba a presentar una máquina de palancas construida con madera y ligas. Era parte de su proceso con las tutorías, si lees el mundo con las manos, luego lo lees con letras. Yo fui. Me paré atrás, con la discreción de los adultos que entendieron que la obra no es de ellos. Nico explicó su máquina con esa seriedad que a muchos niños las pantallas les robaron. Habló de fuerzas, de fulcros, de cómo si pones el peso en un lado y la distancia en otro, lo imposible se mueve. Dijo imposible con una naturalidad que no le pesó. Sonreí sin que me vieran. Al final, Camila se acercó. No traía maquillaje. Traía ojeras y un brillo que no era glamour, era vida peleada. Me mostró, sin pedir consejo, su agenda de la semana, 2 entregas, una reunión con la odontóloga, otra con la profe de Nico, un pago de microcrédito, 3 prospectos. Todo anotado sin corazones ni dibujitos. Está claro, dije.
Manténelo así. Lo mantengo, respondió. Guardó la libreta. Dudó. Habló. Te debo una parte de mi humillación, dijo, eligiendo con precisión las sílabas. La necesaria. Sin gritos. No te lo agradeceré como algo bonito, pero te reconozco que me sirvió. Y que si me vuelvo a caer, no te voy a llamar. Bien, dije. Y si lo haces, no contesto. Lo sé. Se fue con Nico. Lo tomó de la mano. Él la soltó rápido, con esa urgencia de correr hacia otro experimento. Se le cayó un tornillo. Lo recogió y lo metió en el bolsillo con esa parsimonia exacta de quien ya aprendió que a los engranajes hay que cuidarles las piezas. Yo me quedé un rato más. Saludé a la profesora. Me despedí del coordinador de voluntarios. Caminé a casa. En el camino, pasé por el edificio de siempre, el que hoy ya no me intimida. Pensé en mi papá, en sus manos grandes y torpes, en su risa. Pensé en la palabra perfecto, rota en el suelo de aquella mesa vieja. Pensé en la palabra constante, clavada como un perno en lo hondo. No te voy a decir que me volví santo, ni que todas mis decisiones fueron éticas en su máxima pulcritud. Fui quirúrgico, no misericordioso. Fui correcto, no generoso. Fui exacto donde otro habría sido blando. Y, sobre todo, me di el gusto, permitido, humano, de construir una escena donde lo dicho en privado se paga en público, sin insultos, sin espectáculo, con la elegancia necesaria para que duela sin dejar sangre en las manos. Camila no cayó en una miseria cinematográfica. Cayó en una pobreza sobria y exigente, de esas que hacen inventario de cada peso y cada hora. Perdió el brillo, perdió el aplauso automático, perdió el confort de la red dorada del apellido. Ganó, quizá, una honestidad que no se compra. Ernesto cayó más hondo, sin empleo formal, con la ley pisándole el talón, sin ese privilegio masculino de desaparecer sin factura. Si querías ruina, ahí la tenés, la ruina real, de mercado, de calendario, de banco, de llamadas incómodas, de cargar cajas en un trasteo porque no podés pagar a quien lo haga. No hay música dramática. Solo el sonido cotidiano del plástico burbuja y del ascensor viejo. Yo seguí. Cerré el trimestre por encima de lo proyectado. Abrí una línea nueva en la empresa para resolver problemas de cumplimiento normativo con procesos viejos, me entretiene lo que aburre a otros. Organicé un programa de becas en nombre de mi padre, la primera fue para un chico que arma robots con basura. Hice terapia un mes más, por higiene. Compré una lámpara que me gusta. Aprendí a cocinar un plato sin googlear. Cosas pequeñas, no titulares. Y un día, ya casi cerrando el año, me llegó una invitación para moderar un panel grande, televisado. No era de los que perdí. Era mejor. Fue. Hice mi trabajo, preguntas exactas, tiempos cuidados, cero discursos. Al final, el productor se acercó. Gracias, dijo. Es raro encontrar quien no busque protagonismo. Soy más feliz preguntando, respondí. Salí al aire de la noche. Miré el cielo sin estrellas que dejan las ciudades. Sonreí, una de esas sonrisas breves que uno usa cuando todo está en su sitio sin necesidad de premios. Pensé en Nico, en su máquina de palancas. Pensé en ese tornillo que guardó en el bolsillo. Pensé en cómo a veces la justicia no es un martillo, es una palanca bien puesta. No hice más listas. No las necesitaba. El libro de esta historia quedó en su estante, exactamente donde debía. Epílogo corto, acto final, sin moralejas. Un domingo cualquiera me crucé con Teresa en el supermercado de siempre. Me vio, dudó si acercarse, se acercó. Él está bien, dijo, refiriéndose a Nico, porque ya aprendió a que la frase que vale era esa y no otra. La bici, bueno, una maravilla. Y ella, no terminó la oración, y por primera vez le agradecí la prudencia. Me alegra lo del niño, respondí. Asintió. Iba sin maquillaje también. El brillo estaba en otro lado, o ya no estaba. Se fue sin intentar justificar nada. Eso, más que un perdón, fue un descanso. Ernesto, supe por Lilian, tomó un trabajo nocturno. Firmó un acuerdo de pago. No por bondad, por miedo a la cárcel. Lo prefiero así, las conductas no cambian por poemas, cambian por consecuencias. Camila entregó, en un correo que me llegó por error, una pieza de redacción correcta para un pequeño negocio de barrio. Me alegró como se alegra uno por un desconocido que cocina bien en una cocina sin azulejos bonitos. Yo me senté a la mesa, serví lo que había hecho, y comí en silencio. Sin brindis. Sin discursos. Sin tribunas. La historia había terminado donde tenía que terminar, con Nico rompiendo la herencia del imposible, con Ernesto pagando por fin, con Camila sosteniéndose sin mí, y conmigo, sin la necesidad de demostrarle nada a nadie, menos a los fantasmas de una genética convertida en excusa. No hubo redención compartida. Hubo balance.
y la humillación que me debían se cobró a la vista, sin que yo me ensuciara las manos. Como debe ser cuando uno aprende a mover el mundo no con gritos, sino con palancas. Y cuando, por primera vez en años, al cerrar la puerta por dentro, la casa suena solo a casa.